el podcast Voces Diversas. Hoy me acompaña Raquel Alonso de Francisco, presidenta de ACREAVI, autora de libros como Casada con el enemigo o El enemigo sin rostro. Es también profesora en la Universidad de Salamanca y Lisa Institute, exponente y conferenciante en eventos, congresos, grupos de expertos y debates relacionados con el terrorismo yihadista. Profesora Raquel, muchas gracias por hacer parte de esa entrevista. Pues muchísimas gracias, Mariana, es un placer siempre, ya lo sabes, te lo comenté ya en el mail, siempre que se puede aportar ese granito de arena, después de tantos años de investigación y lucha contra esta amenaza que cada día también nos toca un poquito más como sociedad a todos, pues es un placer para mí en todo lo que os pueda ayudar y de verdad que espero pueda servirte en lo que necesites, bueno, y que para eso estoy, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Gracias, profesora. Usted tiene una frase que me ha llamado la atención y esa frase dice así: tras un giro de la vida, me convertí en un caso donde la realidad supera a la ficción. ¿Podrías explicarnos? Claro que sí, es verdad que es una frase que además utilizo bastante porque es cierto que mi vida dio un giro radical, ¿no? En el año 2014, como todos sabemos, al-Baghdadi proclamó el califato haciendo un llamamiento sobre todo a los jóvenes y hombres y mujeres a incorporarse a las filas del Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak. Yo tenía una relación normal, estaba casada con un árabe de origen marroquí, estuve casada con él durante 20 años y de repente pues falleció su padre y él se acercó a la mezquita. Empezó a ir primero un par de horas, luego ya iba prácticamente todos los días, de forma que en esa misma mezquita, además, insisto, es una de las mezquitas más importantes de Madrid y que está sobre todo bajo el radar policial. Ahí fue captado por una brigada o por una célula terrorista, por decirlo de alguna forma. De ese modo, tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy importante. En el año 2014, el adoctrinamiento todavía no era un delito, porque la nueva ley antiterrorista fue en el 2015 cuando realmente se integró ese adoctrinamiento en la ley antiterrorista. Por lo que él realmente, cuando empezó a cambiar sus hábitos en nuestra vivienda o en el ámbito doméstico, por eso yo insisto mucho en que una de las principales fuentes de captación no deja de ser ese ámbito doméstico, luego aparte de redes sociales, mezquitas y demás, cuando realmente empezamos a ver cambiar esos hábitos, ese aislamiento social, esa falta de comunicación. Ya no era una persona agradable, era una persona más agresiva, que ya intentaba imponernos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, esa doctrina extremista, que a mí siempre me gusta destacar, Mariana, y dejarlo muy claro, que no te debemos confundir nunca lo que es el Islam con lo que es esa radicalización extremista que acaba desembocando en terrorismo. No tiene nada que ver. Y a mí me gusta ser muy clara en este sentido, porque hay que diferenciarlo muy, muy bien. Entiendo. ¿Qué ocurre? Que lógicamente durante esos 4 años él lo que intentó era adoctrinar a mis hijos y por otro lado, independientemente también adoctrinarme a mí. Yo tuve que revisar ahí unas estrategias, ¿no? Pues porque claro, una de las veces bajé con mi hija, ¿no? A por el pan. Y cuando subí, pues vi a mi hijo mayor, tenía una cara diferente. Entonces yo le pregunté, al principio no me quiso decir nada, porque ellos tenían miedo realmente, hasta que ya se marchó a la mezquita y me dijo que su padre le había enseñado vídeos de cómo se decapitaba a los infieles, vídeos de cómo se inmolaban los jóvenes. Entonces yo ahí ya empecé a preocuparme, ¿no? Yo ahí vi que no era un problema de religión, ¿no? No era un problema de que él se estuviera acercando a la religión, sino que él se estaba acercando a algo que en ese momento, y debemos de también destacarlo, no conocíamos. Porque nosotros en el 2014 lo único que sabíamos de terrorismo yihadista, Mariana, eran los atentados del 11S y realmente los atentados del 11M. Con lo cual no estábamos relacionados ni estábamos asociados, no había visibilidad en cuanto a esta amenaza yihadista. Con lo cual para nosotros fue complicado, porque yo no sabía nada, era complejo. Hasta que un día a las 4:30 de la madrugada los GEOs entraron en mi casa deteniendo al que fue mi marido. Lo que ocurre es que yo en ese momento, claro, yo llevaba 20 años casada con él, no podía creer lo que estaba pasando realmente en mi domicilio.
hasta que tuve acceso al sumario. Yo a los 6 meses tuve acceso al sumario y ahí fue donde yo pude conocer el alcance de la operación, el alcance de la célula, todos los miembros que estaban integrados en esa célula terrorista, porque también hay que tener en cuenta que a mí también me gusta mucho recalcarlo, por lo menos también para que se vaya conociendo, ¿no? Cómo es esta captación en las mezquitas desde las altas células terroristas, ¿no? Porque siempre hay un perfil empático que es el primero que se acerca a esa persona. Hola, hermano, pues mira, lo material no es importante, lo importante es acercarse a Dios, con lo cual empieza como una pequeña amistad. Después realmente de ese adoctrinamiento o esa religiosa, por decirlo de alguna forma, aparece ya la siguiente figura, ¿no? Que es realmente el sabio, el conocedor de la religión, pero no de la religión del Islam, sino esa religión extremista que deforman, ¿vale? Y que acaba convirtiéndose en terrorismo. Claro. Y por último, ellos necesitan un referente ideológico. Ese referente que realmente ha sido un mártir, que ha sufrido por sus hermanos, que ha luchado previamente antes, que fue detenido, que ha vivido un infierno, como era el líder de la Brigada Al-Ándalus. Entonces, por eso yo siempre digo que mi vida dio un giro radical en ese momento. Entonces, lo que intenté hacer, Mariana, pues fue aprovechar toda esa experiencia, todo ese conocimiento a lo largo de esos 4 años que por desgracia tuve que convivir con él, pues para aplicarlo a la sociedad. No solo a través de la literatura, porque yo creo que la literatura también tiene un bien social, sino a través también de mi formación, que yo he ido complementando a lo largo de estos 11 años de investigación, rodeándome pues, bueno, de grandes profesores, de grandes expertos y creciendo profesional y personalmente con ellos, sin duda. Claro, y lo que usted ha dicho es muy cierto porque hay mucha desinformación aún hoy en día y en Occidente vemos a personas que apoyan o muchas veces también defienden a grupos terroristas. ¿Por qué le parece que eso pasa? ¿Puedes explicarnos el mensaje y objetivos de grupos terroristas? ¿Es un problema ajeno a la Unión Europea? A ver, es un problema totalmente ajeno. Lo que pasa es que para mí hay un denominador común que yo creo que desde Occidente es algo que no se tiene en cuenta, ¿no? Todos sabemos que hay muchos grupos terroristas, ¿vale? Tenemos Al-Qaeda, tenemos Daesh, tenemos los hermanos musulmanes, Hamas, hay muchos grupos terroristas. Pero si nos fijamos, todos tienen un mensaje común. Y ese mensaje común es el que cala. ¿Cuál es su mensaje común? Implantar la Sharia. Es decir, esa ideología violenta que ellos lo llaman religión, pero nada más lejos de la realidad, porque es una religión deformada por completo. Entonces, ellos se han unido, por decirlo de alguna forma, en un mensaje común. Nosotros no estamos unidos a la hora de enfrentar ese mensaje común, porque desde diferentes países de Europa, cada uno atajamos esa amenaza yihadista de una manera totalmente distinta. A mí me parece fundamental que es lo que hacemos desde la asociación, crear ese equipo multidisciplinar, es decir, poder tener la información de primera mano, por un lado desde las víctimas, por otro lado a lo mejor desde los centros penitenciarios, de los cuales sabemos que inclusive los centros penitenciarios se retroalimentan, se crean pero también para eso también tienes que conocer un poquito el trasfondo de su propia religión, de su propia ideología, ¿no? Y creo que desde Occidente lo que estamos haciendo es intentar tratarlo desde la teoría en lugar desde la práctica. Creo que faltan muchos actores todavía para que podamos avanzar a pasos más agigantados, claro. Sí, y la voy a hacer preguntas en ese sentido más adelante, pero en el momento el derecho internacional nos dice que un Estado de derecho democrático no debe violar obligaciones internacionales contra otro Estado. Pero, ¿y cuando no es contra un Estado? ¿Cómo podemos prevenir muertes de civiles al mismo tiempo que luchamos contra grupos terroristas que utilizan la violencia como herramienta para alcanzar sus objetivos? Pues bueno, la clave del éxito, y nosotros podemos atajarlo ¿cómo? A través de la prevención y la detección. Y cuando yo hablo de la prevención y la detección, hablo de todas las áreas en general, ¿no? Desde las escuelas, desde los parques, desde escuelas, desde centros deportivos, desde redes sociales, desde mezquitas. Es muy importante dar visibilidad al tema. Porque yo creo que hay un problema en Occidente y es como que no queremos dar visibilidad
con el fin de no crear ese alarmismo social, ¿no? Pero para poder atajar el problema necesitamos dar visibilidad. No hace falta crear un alarmismo social. Simplemente hay que dar visibilidad para que el ciudadano de a pie esté preparado, sepa qué patrones de conducta se puede encontrar en una persona radical que realmente puede atentar contra la seguridad. Es fundamental, ¿no? Fomentarlo en las escuelas, fomentarlo a través de nuestras instituciones y organismos del Estado. Es el papel fundamental. Si no trabajamos todos juntos, ¿vale?, y damos esa visibilidad sin crear ese alarmismo social, va a ser cada día más complicado, pues la amenaza se va incrementando de forma exponencial. Claro, claro. Y como hemos hablado de las medidas, las que tenemos hasta ahora, las actuales, ¿han tenido algún impacto en la protección de las víctimas? A ver, el problema que tenemos no, en las víctimas no, ¿vale? Si yo hablo por mi experiencia, y yo siempre hablo por mi experiencia y por las víctimas que tratamos desde la asociación, realmente el primer paso también para que realmente, como ocurre también en violencia de género y en otros aspectos de la sociedad, si no atendemos y protegemos a las víctimas, no vamos a avanzar. Vale. Yo declaré contra la célula terrorista de mi exmarido, exponiendo mi vida, y lo único que tuve fue un abandono institucional. ¿Qué ocurre? Que si yo mañana a mí viene una víctima y me dice, estoy conviviendo con un yihadista, ¿cómo puedo yo animarla a decir, es que si denuncias, tal vez vas a tener que pasar un infierno, porque yo llevo 11 años sin protección, he sufrido agresiones, amenazas de muerte? Entonces, si no protegemos a las víctimas, también es muy difícil poder atajar este problema tan grande. Y además es muy importante, porque quien tiene que apoyar a las víctimas son las instituciones y las organizaciones. Si no hacemos un plan para apoyar a las víctimas, va a ser muy, muy, muy difícil que podamos atajar este problema. Porque si hablamos de un 30%, imagínate, de la captación en redes sociales, podemos hablar de un 70% de la captación en un ámbito doméstico. Entonces, estamos desvirtuando las cifras, estamos dando importancia a que los jóvenes están siendo captados en redes sociales. Por supuesto que lo están siendo, pero no olvidemos que el primer lugar de captación se desarrolla en el ámbito doméstico. Una información muy importante. Profesora, generalmente los grupos terroristas no tienen un presupuesto de Estado. Entonces, ¿cómo hacen para que consigan financiación para hacer los ataques? Bueno, realmente dependiendo a qué nos referimos. Si, por ejemplo, hablamos de grandes células yihadistas, pues lógicamente todos sabemos que en cierto modo se financian con el tráfico de armas, tráfico de drogas, que es como realmente se consiguen financiarse. Si hablamos de un terrorismo yihadista más casero, no nos olvidemos de que el terrorismo yihadista también es un terrorismo barato. Es decir, una simple persona con un simple vehículo puede atentar en una gran avenida y generar un gran número de muertes y heridos, con lo cual eso va a generar un impacto muy grande en la sociedad. Entonces, hay dos tipos de financiación. Lógicamente, una de las cosas que hay que atajar es la financiación. Si no atajamos la financiación, seguiremos creando grandes grupos terroristas, porque luego ya por otro lado están los actores solitarios. Pero los actores solitarios, el daño a la sociedad va a ser siempre menor, ¿no?, que las grandes células yihadistas o los grandes grupos terroristas como tales los conocemos. Claro. Me gustaría hacer una otra pregunta. Es que hay especialistas que dicen que los terroristas deben ser vistos como enemigos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay el Patriot Act, que permite la tortura como medio de llegar a la verdad. Por otro lado, también hay especialistas que dicen que ellos son seres humanos y como seres humanos deben ser tratados. En su opinión, ¿es posible hacer la lucha contra el terrorismo yihadista al mismo tiempo en que se respete sus derechos humanos de igualdad e dignidad?
A ver, vamos a ver. Yo creo que lo primero que tiene que prevalecer siempre es los derechos humanos. Es fundamental, ¿vale? Aunque a nosotros realmente no nos parezca políticamente correcto, ¿no? Porque hasta que no nos toca de cerca, es cierto que como lo vemos de lejos. Si, por ejemplo, a mí me hubieran matado un hijo, a lo mejor lo vería de otra manera, ¿no? Mi actitud sería mucho más violenta. ¿Por qué? Porque me ha afectado directamente. Entonces, la sociedad no puede tener la misma visión cuando nos ha afectado personalmente a cuando lo estamos viendo de lejos. Entonces, yo creo que sí, yo creo que realmente lo primero que hay que hacer es tratar a las personas que garantizar los derechos humanos. Eso es lo primero. Pero por otro lado, es muy importante endurecer las leyes. O sea, no podemos permitir que una persona que ha cometido un atentado, aunque haya matado solo a una sola persona, en 4 años salga de prisión. No, hay que endurecer las penas. Debemos de ir a prisiones permanentes revisables hasta que haya programas claros de desradicalización. Porque en la actualidad, lo único que se ha demostrado es que cuando una persona llega a ese punto de no retorno y llega al terrorismo yihadista, ya no hay vuelta atrás, con lo cual ya no hay posible reinserción. Entonces, si no hay posible reinserción, tenemos que endurecer las penas. Pero eso no justifica la tortura, porque el éxito está en la clave, en la detección y la prevención, no luego en las actuaciones posteriores. Tenemos que ser capaces, a través de la visibilidad, de la educación de la sociedad, de enseñarles cuáles son esos patrones de conducta para que todos sepamos lo que tenemos que hacer y prevenir antes de que ocurra. Porque una vez que ya ha ocurrido, sinceramente creo que también debemos, no somos nadie, independientemente de las creencias que tengan, ¿no?, para no respetar los derechos humanos, ¿no? Y con los objetivos que hemos visto que ellos tienen y también quieren, ¿es posible llegar a la paz con esos grupos? Si es posible, ¿cómo lo haríamos para llegar a esa paz? Bueno, es imposible, es imposible. Yo he leído muchísimos libros, empezando por el Corán, que es el Islam, ¿vale? Y luego ya he leído otros libros de esa deformación del Islam. Entonces, es imposible encontrar un punto de conexión, un punto de paz, porque ellos siempre van a implantar su ideología a través de la violencia. Entonces, no existe la posible negociación o no existe ese encuentro de paz entre grupos terroristas y sociedad. Eso es incompatible totalmente, porque ellos siempre van a implantar su ideología a través de la violencia. Y su ideología no admite diálogo, que eso es muy importante. Ellos no nos van a permitir dialogar o buscar un punto de encuentro, porque ellos ya tienen clara esa ideología que tienen que implantar según sus leyes y según la Sharia. Entiendo. Eso significa que para siempre vamos a tener guerra con ellos. Es muy complicado, hay que reconocer que es muy, muy complicado el poder encontrar ese punto, ese nexo de unión, porque además es verdad que el terrorismo yihadista es la crueldad en estado puro. Lo hemos visto no solamente en atentados en Alemania, en Francia, los del 11M, los del 11S, porque también nos estamos olvidando de todos esos países del Sahel. Los atentados en Mali, los atentados en República del Congo. Es que parece que solo nos toca a nosotros. Las vidas valen lo mismo en cualquier lugar del mundo. Y el terrorismo yihadista hay que abordarlo de forma global, porque el terrorismo yihadista no nos afecta solamente a Occidente, sino está afectando de forma global. Y eso es muy importante también, que los gobiernos lo asuman, que las vidas valen lo mismo tanto en Alemania como en Mali o como en Nigeria, que eso me parece fundamental. Ellos tienen un mensaje común, independientemente de la ideología que tenga cada grupo terrorista, ellos lanzan un mensaje común, ¿vale? La implantación de la Sharia. Y lo hacen a través de forma violenta. Si todos los gobiernos no nos ponemos de acuerdo, si cada gobierno abarca de una forma diferente el problema, no vamos a poder luchar contra ellos. Es decir, no vamos a poder atajar la amenaza. Es lo que hablamos. Si yo, por ejemplo, por poner un caso mucho más sencillo, si yo estoy tratando a una víctima, no es lo mismo que la trate una sola persona que si trabajamos en conjunto, si trabajamos en equipo. Si yo tengo un grupo multidisciplinar de psicólogos, asesores jurídicos, teoría, práctica, al final vamos a poder sacar a esa víctima adelante. Esto es lo mismo. Es muy importante que los gobiernos se pongan de acuerdo para frenar esta amenaza.
que no parece que todos los gobiernos del mundo parece que tengan la misma intención, por decir de alguna forma, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Porque parece que si hay un atentado en Madrid o hay un atentado en Berlín, salimos todos a la calle con las velas, queremos paz, pero si el atentado es en Nigeria y acaban de morir 200 personas, nadie se entera. Si no estás metido en este mundo, ni siquiera te vas a enterar. Entonces, es muy importante. Es cierto que es un problema de complicadísima solución, pero de momento hay que ir dando, aunque sean pasos pequeños, para poder avanzar. Y el primer paso pequeño es la detección y la prevención. Ese es el primer paso pequeño. Entiendo, profesora. Hemos llegado al final de esa entrevista y muchas gracias por esas informaciones importantísimas.